Estamos aquí con Fermín Sánchez Reyes nuevamente y una consulta de rigor. Fermín, en los años de experiencia que tú tienes ya trabajando con varios diseños de túneles aquí en Latinoamérica, en España, eh, ¿qué observas tú y qué avances podrías tú indicarnos al respecto? ¿En qué hemos avanzado y en qué términos técnicos de investigación aún nos falta conocer más o en todo caso meterle más ahínco, más punche, trabajar más? Mm, ¿En qué hemos avanzado? Básicamente en tecnología, ¿no? Tanto de excavación, maquinaria, producción, y también hemos avanzado mucho en técnicas de cálculo. Computacionalmente, pues ha habido saltos muy grandes, y tanto en el hardware que nos permite analizar modelos muy complejos y muy grandes, tanto como la potencia del software y algunas técnicas computacionales como la paralelización de los sistemas de cálculo, o sea, cosas que, eh, cálculos que eran imposibles de imaginarse hace muy poquitos años, hoy los podemos hacer con una relativa, muy entre comillas, facilidad o rapidez, ¿no? Te hablo de que ahora a lo mejor hay cálculos que tardan un mes, pero eso hace 10 años hubiera sido imposible, ¿no? Entonces, sí tenemos mucha más potencia de cálculo, tenemos mucho desarrollo también interesante en técnicas de prospección, algunas técnicas geofísicas como las de tomografías electromagnéticas han avanzado bastante, nos dan panoramas muy interesantes de subsuelo, también algunas técnicas, una cosa que por ejemplo a mí me gusta, tú sabes que yo soy muy aficionado a la fotografía, Claro. y me gusta la tecnología fotográfica. Entonces, por ejemplo, tenemos sistemas de estereoscopía digitales ya, obviamente, y podemos a partir de pares estereoscópicos que tomamos de frentes rocosos a construir modelos tridimensionales súper realistas y pasarlos después a modelos de cálculo, ¿no? También tenemos técnicas de visualización de perforaciones verticales, por ejemplo. Haces un barreno y metes la cámara y te hace un barrido perfecto, precioso, de, de la realidad de ese barreno que te permite apreciar mucho mejor, incluso que con los propios núcleos, ¿no? Los núcleos puedes sentir, tocar, medir su rugosidad, pero la imagen muchas veces habla muchísimo también de cómo estaban ahí originalmente esos trozos de roca, ¿no? ¿Qué otro? Bueno, evidentemente en investigación se han dado saltos muy importantes. Hay ramas de la geotecnia que van con mucha potencia, por ejemplo, la mecánica de suelos no saturados ha dado grandes avances y se han incorporado también en técnicas computacionales que nos permiten simular cosas en tiempo real, simular flujos de agua en el subsuelo en tiempo real. Podemos introducir histogramas pluviométricos dentro de un modelo, hacer que el modelo absorbe el agua de la lluvia que registraste en una estación de mediciones, hacer que corra por el terreno. Hay cosas muy interesantes también en laboratorios de geotecnia que te permiten caracterizar el terreno con mayor precisión. Eh, ¿Qué más se me ocurre? Bueno, Eh, tenemos software, sensores, estamos en la era donde siempre estamos hablando de la la, automatización, ¿no? la automatización, la instrumentación automatizada, ese es un punto muy interesante porque antes pues íbamos a medir a veces hasta 3 veces al día tu brigada y se tenía que subir por andamios y escaleras y ahora tenemos estaciones totales robotizadas que te permiten tener el comportamiento en tiempo real y verlo incluso desde tu teléfono celular, qué está pasando con ese movimiento de ladera, por ejemplo, ¿no? Esto es interesantísimo. También tenemos los escáneres de túneles. Eh, la casa Amberg de Suiza ha desarrollado un escáner de Eso, túnel sí. que es súper preciso y además te monta la imagen del túnel sobre la nube de puntos que después la puedes exportar a un programa basado en CAD y puedes hacer caracterizaciones geomecánicas muy interesantes también y medir espesores de concreto lanzado, por ejemplo, que antes tienes que medir a mano, ahora pasas el escáner antes y después del shotcrete y ya tienes un perfil
súper preciso de cuántos shotcrete se está consumiendo, cómo está quedando el shotcrete, cuánto se está perdiendo en rebote, en fin, el mundo de la tecnología de las fibras, por ejemplo, las fibras de refuerzo, tanto las metálicas que son para fines estructurales como las poliméricas que son para algo tienen de estructural, pero tienen otros fines también muy interesantes para el concreto. Técnicas de aceleración de concretos, ¿no? Tenemos concretos Tenemos, ultra sí, rápidos hoy en día y tenemos los medios para simular en la computadora el propio endurecimiento del concreto en el tiempo. Podemos hacer una simulación prácticamente en tiempo real de un túnel en construcción y eso también pues es bastante, nos da bastante potencia. ¿Okay? tenemos bastantes avances. Tenemos ¿En qué bastantes se avances debe tecnológicos. avanzar? ¿En qué se debe avanzar? En el conocimiento. Eso es lo que sí, o sea, evidentemente hay gente muy brillante, instituciones muy brillantes que producen investigación de muy alto nivel, que es muy útil, pero yo siento que desafortunadamente, sobre todo en nuestros países, permea muy poco en el mundo de los ingenieros, ¿no? Hace falta más estudiantes de especialidad, hace falta más estudiantes de maestría, hace falta más gente que estudie doctorados, hace falta que esa información, ese conocimiento se divulgue, hace falta, por más que hacemos muchos congresos y conferencias, hace falta más todavía, ¿no? Más que todo esto permee en las mentes de los diseñadores, que permee en las mentes de las personas, de los funcionarios públicos que tienen en sus manos la toma de decisiones, la gente de planeación, que se sepa que existe todo eso, porque a veces lamentablemente ni siquiera se sabe que existe. A mí me pasa muchas veces que voy a un ministerio o a una cosa, en fin, dependencia de infraestructura y les hablo de las cosas bonitas que podemos hacer y nadie sabe ni siquiera de qué estoy hablando. Entonces dices, bueno, ¿cómo te voy a ofrecer una campaña de instrumentación con retroanálisis si no sabes ni lo que es instrumentación, ni mucho menos lo que es retroanálisis? Entonces, y yo no estoy diciendo que todo el mundo tenga que ser especialista, ni que estudios de posgrado, ni mucho menos. Simplemente saber que existe, ¿no? Saber es como en cualquier rama de la tecnología, de la ciencia. O sea, a lo mejor hay pacientes que se están muriendo porque en el hospital nadie sabe que ya existen los equipos o los medicamentos que pueden curar a esos pacientes, pero es que simplemente no se sabe. Entonces, Una gran necesidad entonces es, la difusión y claro, la divulgación. Y creo que también la información podría estar, pero no está bien ubicada, a pesar que tenemos Google y etcétera, y universidades, no estamos llegando y no estamos ubicando la información en el lugar que debiera estar, ¿no? Estamos corriendo un poco rápido, ¿no crees, Fermín? corriendo un poco rápido Pero y a no veces estamos siendo precisos. y a veces la propia tecnología puede ser un arma de doble filo, porque también hay mucha intoxicación de información sin que haya una orientación de cómo emplear esa información, ¿no? O sea, ahorita cualquiera tiene cualquier problema y busca en Google y a lo mejor está buscando, encuentra lo que busca, pero no la forma adecuada de emplearlo, ¿no? Eso pasa mucho y pasa muchísimo en túneles porque alguien dice, ah, pues yo te entrego un cálculo porque me descargué un artículo de Terzaghi de 1939 y ahí viene una fórmula y con esa fórmula diseñé el túnel. Y dices, bueno, pero es que nadie te explicó ni siquiera el contexto en el que el gran Terzaghi desarrolló esa fórmula, en qué hipótesis se basó, para qué tipo de materiales funciona, para qué tipo de materiales no funciona y para qué situaciones de excavación funciona y para cuáles no. Entonces, claro, es la típica receta, la formulita que te encontraste por ahí, el libro de texto de cuando ibas en la universidad. Hay muchísimas cosas que ya están superadas A eso y, voy, a eso voy, y ¿no? que hay que saber qué es lo nuevo, hay que saber dónde está la tecnología, qué nuevas herramientas tienes que te permitan mejorar los diseños, optimizar, hacer las obras más económicas, a la vez que muy seguras. En fin, todas esas cosas yo creo que la palabra clave es divulgación. Eso es lo Y que la hace. toma de decisiones de los ingenieros para determinada obra, pues tiene que ver con la experiencia y esta experiencia ellos tendrían que haber estado, los ingenieros jóvenes tendrían que tener un guía, un mentor, Uh -huh. un camino a dónde seguir, porque me parece que, no sé tú qué me comentarás, pero quizás ellos llegan a un trabajo, una obra y ganan una experiencia, de pronto saltan a otro país, quizás no, o en su mismo país, están en otra obra, pero
cómo conjugan el conocimiento para que logren tomar una toma de decisiones. No todos tienen un camino tan parejo. ¿Tú qué opinas? No, claro, o sea, la experiencia cuenta mucho, pero también es importante que los ingenieros que están en las obras, los que trabajan, los ingenieros de a pie, de los que se, como dice, o los que arrastran el lápiz, como decimos nosotros, Ujú. que tienen que estar actualizados, tienen que ir a cursos de formación continua, tienen que ir a congresos, tienen que... Y eso nace a partir de la curiosidad humana, que es una cosa que también es muy importante desarrollar desde los niños. O sea, porque hay personas que desafortunadamente ya saben algo y se conforman con lo que saben hacer y la experiencia que tuvieron y ya no dan el salto para decir, oye, pues fíjate que ahora tenemos máquinas más modernas, tenemos formas de producción mucho más eficientes, tenemos caminos para diseñar bastante más potentes que antes. Y eso en México seguimos encontrando túneles diseñados con la formulita de 1952 para un túnel circular cuando estamos haciendo un túnel de carretera que no es circular por etapas y hay gente que pretende que un anillo de pared delgado del libro de Timoshenko funciona para diseñar un concreto lanzado. Sin Y dice, duda, no, ¿y quién eres tú para contradecir a Timoshenko? No, yo no soy nadie para contradecir a Timoshenko. sin Yo duda soy hay que alguien para aventurarnos, ¿no? contradecirte a ti, que estás empleando mal una fórmula, ¿no? Entonces eso... Y también hay una cosa que es importantísima, que es el reconocimiento del valor de la ingeniería. La ingeniería, por toda la modernidad, la explosión tecnológica que estamos viviendo, la inmediatez de las cosas que se resuelven con Internet, todo eso ha tenido una parte muy negativa, que es que se ha ido infravalorando el valor de la buena ingeniería. Entonces, y la competencia evidentemente es brutal, ¿no? O sea, tú estás ante un problemón geotécnico que llevas mucho tiempo entendiéndolo y analizándolo, luego pues, por alguna razón cambia el contrato y te dicen, ¿sabes qué? Ya no me interesan tus servicios. Digo, ¿por qué? Pues porque aquí tu vecino me cobra la cuarta parte por lo que tú me estás ofreciendo. Digo, bueno, pues que te cobre la cuarta parte y que cuando se te caiga el túnel te cueste 4 veces más levantar el túnel caído, ¿no? Y me ha pasado, no te miento, muchas veces, no sé, 5 o 6 veces, que por razones de que la gente no quiere asumir el valor real de una ingeniería bien hecha, te dicen, no me interesa, y van y contratan al más barato. Y a los 3 meses, 4 meses vienen llorando, por favor, se nos cayó, haz algo por nosotros, ayúdanos a salir de este problema. Ah, entonces, desde ese momento, los ingenieros, los contratistas, los ingenieros que contratan ingeniería, tienen que saber, este problema me puede costar tantos millones, si hay una persona que me cobra el 1%, que aunque me parezca carísimo, a lo mejor me puede sacar el problema. No o sea, nosotros los estudios de ingeniería ahorita en México, en Latinoamérica en general, no llegan ni al 0.05% de inversión en ingeniería con respecto a lo que vale la obra, cuando hay países en Europa que por ley tienen que gastarse el 3%. Y ya quisiera yo que a mí me pagaran el 3% de lo que vale una obra por un proyecto, ¿no? Sí, ese es un Evidentemente. detalle, no un detalle, sino que algo muy importante, ¿no? Los estudios, el costo de los estudios respecto a la inversión total. ¿Y qué pasa también de que, digamos, se proyecta que cuesta un monto, 1.000 millones de dólares y de pronto en el tiempo comienza a subir el precio, ¿no? Y tú has hecho estudios por mucho menos todavía de lo que podría Claro, ser lo establecido o lo estándar, ¿no? Y, sí, sí, y- sí, esa es una realidad que tiene mucho que ver con la falta de conocimientos, pues, con que nos hace falta tener mejores niveles en las universidades, más preparación, más reconocimiento, mejores salarios. Esa es otra, porque una persona brillante que tiene muchos recursos intelectuales para resolver problemas, le ofrecen un trabajo en la dirección de carreteras y le van a pagar 3,000 pesos mexicanos al mes, pues ninguna persona brillante va a tomar ese trabajo por ese salario, ¿sabes? Ujú. Entonces, ¿quiénes son los que llegan a asumir esos salarios? Pues los más jovencitos, los que están apenas saliendo del huevo, buscándose la vida, que no tienen experiencia o a lo mejor que no tienen el nivel académico suficiente para la responsabilidad que van a adquirir. Y ahí es una cadena de factores
que al final ocasionan que el resultado pueda llegar a ser muy negativo, ¿no? Muy costoso, muy, en fin, todas esas cosas es parte de una cadena, ¿no? Y el reconocimiento a la ingeniería, el reconocimiento desde el salario que le pagas a un ingeniero es importantísimo, es importantísimo. Y Y yo eso como trasciende empresario, sobre los grandes proyectos, pues, de cada gobierno, y sin como y duda. yo, uno mismo como empresario, yo ya quisiera pagarles el doble a mis muchachos, pero es que a mí me pagan muy poco por un estudio y yo no puedo darme el lujo de dar los salarios que yo quisiera dar, que me parecen que haya un poco, que haya justicia en ese sentido, ¿no? Entonces, se vuelve a veces en un empresarial una cosa bastante complicada y bastante desgastante en ese sentido, ¿no? Y eso evidentemente es estrés que como empresario te genera la situación, merma tus propias capacidades de hacer las cosas, porque estás nervioso, porque te estresas, porque tienes que pasarte miles de horas resolviendo problemas inútiles que no, no hacía falta, en fin. Entonces, eso pues es todo una bola de nieve, ¿no? Que se va ahí alimentando ella misma de su propia naturaleza y bueno, pues es un poquito la realidad, ya que por dura que sea hay que reconocerla, así estamos en todos los países de América Exacto, Latina. exacto. Y bueno, te agradezco mucho en esta breve entrevista, Fermín. Queríamos conversar contigo un poquito. Vamos a seguir comentando probablemente mañana, dependiendo Uh de la -huh. disponibilidad de tu tiempo también. Sé que estás en varios trabajos. Uh -huh. Para el público, quiero anunciarles que Fermín, con Fermín Elite Consulting, tiene programado cursos virtuales como también curso presencial. Así es que vamos a seguir conversando contigo y vamos a seguir difundiendo pues las técnicas y tecnologías. Y qué bueno por una persona tan experimentada como tú, abierta a esta posibilidad y te felicitamos, sigue adelante y esperamos tenerte, por supuesto. Fermín preside el Congreso Tunnel Mining Latinoamericano de Túneles y Obras Subterráneas que se desarrolla aquí en Perú, en el Hotel Sol de Oro, del 5 al 7 de julio. Bueno, Así Fermín, es, con muchas ganas de vernos pronto.